Buenos días, muchachos. Espero que se encuentren muy bien de salud, igual que espero que también se encuentre todas sus familiares, todos sus familiares y amigos y conocidos, pues que no estén ahorita enfermos ni pasando problemas pues de ninguna clase. Y si es así, pues solamente con la ayuda de Dios se podrá salir de esta situación. Bueno, entonces, como les escribí en los textos anteriores, pues en la plataforma, las dos clases, la última y la penúltima, la idea es que hagamos el proceso de evaluación de este trabajo en dos momentos. Así como fueron dos momentos de taller, entonces son dos momentos de evaluación. Este es el primer momento. Entonces, voy a darles de plazo toda la semana, toda esta semana, para que de aquí al viernes a las 6 de la tarde usted ya haya montado en la plataforma su evaluación, ¿sí? Y de esa forma yo tener el fin de semana para revisarla. Para el día martes estar dando la segunda explicación y proceder a dar el mismo tiempo para que hagan la segunda parte de la evaluación. ¿Qué significa eso? Que con el taller de averroísmo, ¿sí? De Averroes, estaríamos sacando 6 notas, ¿sí? No, 6 notas, no, 4 notas. Primera parte del taller con una cantidad de preguntas, segunda parte del taller con otra cantidad de preguntas, primera parte de la evaluación con una propuesta de evaluativa y luego otra propuesta de evaluación, ¿sí? A partir de la explicación. Entonces, sin decir nada más, vamos al hecho como tal, que es mostrarles sobre qué es lo que vamos a evaluar. Entonces, voy a primero a explicarles en qué consiste lo del averroísmo. Eh, entonces, la siguiente situación, la siguiente ilustración, ya en un momentico les aparecerá a ustedes para que entonces entremos al tema como tal. Parte de la guía de trabajo que les dejé y entonces comenzamos con el averroísmo. Eh, ¿Qué es el averroísmo? El averroísmo es simplemente una filosofía eh, árabe, una filosofía árabe que, entre otras cosas, presenta una forma de que nosotros podamos encontrar eh, el entendimiento sobre la fe y la razón. Como el tema de nosotros es filosofía neta, ¿cierto? Entonces hablar de filosofía nos lleva a nosotros a tener esta forma de pensar sobre estas dos situaciones, ¿sí? Lo que por creencias hemos tenido en nuestra vida, ¿cierto? A través de nuestros padres y abuelos y entre otras cosas, pues la misma religión hemos aprendido a entender unas cosas, a saber de unas cosas a través de la fe, ¿cierto? Y la otra que es la razón como tal del por qué se dan las cosas. Entonces, entre otras cosas, termina siendo, ¿cierto?, el averroísmo una teoría sobre la doble verdad, ¿sí?, sobre la fe y la razón. ¿Qué se planteaban estos filósofos, sí?, que se inclinaban hacia Averroes, la persona como tal que comienza a hablar de esta clase de filosofía? Eh, la eternidad del mundo, ¿no? Que si el mundo no se iba a acabar, no se iba a acabar, hasta cuándo iba a durar, etcétera, etcétera. Y debido a eso, pues hoy existen muchos discursos y muchas formas de entender eso bajo la razón y de entender eso bajo la fe. Aún no lo hemos perdido. Entonces, en tiempos, por ejemplo, ahorita de pandemia, la eternidad del mundo, no somos eternos y ya nos estamos dando cuenta pues, de que el hombre nace, crece, reproduce y muere. No necesitamos ser sabios para saber que la razón como tal de la vida de nosotros es lineal, ¿sí? Lineal es que nacemos acá y nos morimos acá. No es cíclica, como se planteó en algún momento, ¿cierto? Que comienza acá hacia allá, comienza hacia allá y luego la repetimos de nuevo. Sí, es decir, volvemos al punto de salida. Entonces, teniendo en cuenta eso, esta situación de entender la vida debe ser de esta forma. Por lo tanto, se nace y se muere. Y al morir, pues cuando usted muere, pues usted no es eterno. El mundo puede continuar, pero usted muere. Cosas que por obvias razones a nosotros, eh, pues no sé si será obvias razones el término usar, sino que hablar de tiempos modernos, el pensar de que la eternidad del mundo
era de que todos íbamos a existir, no, el mundo continúa, los que no siguen existiendo somos nosotros, ¿cierto? Otra, la unidad del entendimiento en la especie humana o monopsiquismo, que es entre otras cosas el entendimiento de nosotros, por qué somos así, por qué tantas cuestiones, por qué nosotros actuamos de esa forma, por qué nuestro deseo de consumir, por qué nuestro deseo de tener a alguien, por qué nuestro deseo de no estar, de no sentirnos bien por lo que tenemos, porque es monopsiquismo, ¿cierto? Entonces esa discusión también se plantea bajo esos dos elementos de nuevo, que es la fe y la razón. Entonces, ¿qué descubre uno, cierto, a través del tiempo, los años de vida, de la educación? De la educación es que algunos principios más hacia la fe, esta vida es mucho más placentera, nuestra vida como tal, nuestra vida como seres humanos, como especie humana, es mucho más placentera cuando se tienen unos principios, ¿no? Pero unos principios que nacen a través de la fe y del entendimiento, más no de la imposición. Pero desafortunadamente nosotros conocemos esto cuando se es ya adulto. Cuando se es joven simplemente estamos en momentos de experimentación, tratando de hacer una otra cosa, buscando lo que, entre otras cosas, habla la filosofía, lo que es la verdad. ¿Mm? ¿Sí? Entonces ese es el dilema que tenemos nosotros como seres humanos. Y la otra discusión que se da en el averroísmo es la negación de la inmortalidad personal y del libre albedrío. O sea, al final no somos inmortales, ¿sí? Somos mortales, pero mortales. Y nosotros tomamos nuestras propias decisiones, libre albedrío. Entonces esas decisiones, como lo dije ahorita, vuelvo y lo repito, a través de la razón y a través de la fe. Listo. El texto también nos habla de una filosofía muy importante, sea en la Edad Media, que es la escolástica, la que entre otras cosas termina generando en nosotros creencias desde la antigüedad. ¿M? Básicamente la existencia y naturaleza de Dios, ese es el principal estudio de ellos, la relación entre la filosofía y la teología estudio de Dios, y la razón y la fe, ¿cierto? Entonces la escuela escolástica, iba todos los filósofos pues de la antigüedad, en la Edad Media, entonces la mayoría de filósofos iban a las clases, pero a tener la deliberación sobre filosofía religiosa, quién es Dios, por qué estamos acá, cómo nos relacionamos, por qué pensamos de esta forma, que no nos lo permiten pensar. Esta esta escolástica termina siendo una forma de educarnos a través de la fuerza hacia las creencias. Entonces, filosóficamente no, o sea, es como si nos impusieran a nosotros la cruz. La escolástica lo que hacía eso, no se puede enseñar nada, sino es a partir de la iglesia, los padres de la iglesia, ¿sí? Ellos eran los que daban la educación, o sea, una persona como yo, que en ningún momento es libre, ¿cierto? Tomar la decisión de enseñar no me era permitido si no pertenecía a la iglesia como tal. Entonces, de esa forma, era la iglesia quien llevaba los dominios de la educación y de esa forma las discusiones como tal giraban, era todo a la teología, toda era una parte teológica, nada de ciencia ni nada de eso. Ya más adelante, en los siglos siguientes, ¿cierto? Siglo XIV, XV, ya aparece entonces la filosofía analítica. La filosofía analítica, espere que se fue esto por arriba, ahí puede quedarse bien quieta, listo. La filosofía analítica, entonces en esa filosofía analítica eh, se preocuparon especialmente por el lenguaje científico y criticaron las limitaciones del lenguaje corriente. La formación de la filosofía analítica no significaba como tal de que las personas como hecho normal utilizaran siempre el lenguaje científico, sino al contrario, lo que buscaba la filosofía analítica es que se le encontrara sentido a ese lenguaje corriente porque era más fascinante que el científico lleno de estereotipos que no tenían ninguna razón. ¿Sí? Es básicamente como decir, la cotidianidad de las personas y el lenguaje como tal de esas personas está cargado de un lenguaje que tiene mucho más conocimiento que un lenguaje científico. Esta filosofía analítica invita a analizar como tal es el lenguaje que utiliza el ser humano
pues para su expresión. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la siguiente información, de que entre los personajes más destacados en el uso de ese lenguaje que revolucionan la filosofía analítica están estos. Joseph Edward Moore, Wittgenstein es el primero este es el primer personaje que dice sobre el uso del lenguaje como tal, que no es criticar el lenguaje corriente o mundano, el que tal, sino encontrar el significado de ese lenguaje, porque ese lenguaje está más lleno de ciencia que el propio científico, más hacia el lenguaje, es el que nos habla la guía. Eh, Laudin Wittgenstein, que es este mismo que está acá, John Wilson, Wisdom, Wilbur Riley, John Austin, Richard Hart, Norman Malcolm, Peter Friedrich Strawson. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primera parte de la evaluación. Si ustedes no vieron no ven el video, entonces no van a saber de qué trata la evaluación. Yo no me desgasto por desgastarme. Primera parte, en una presentación de PowerPoint, sus primeras 2 hojas van a llevar uno de estos filósofos, ¿sí? Usted qué va a averiguar, pues, lo que pueda, el que usted quiera. Averigüe sobre John Austin, qué era, qué hacía, cuál era su filosofía, de qué hablaba, si sí hablaba de filosofía, si no hablaba de filosofía. La razón de él era hablar sobre esto, la razón de él era no ir en contra de no estar de acuerdo con lo analítico. No era filósofo, era más bien literato, era más bien arqueólogo. Lo que usted encuentre de uno de estos dos en las 2 primeras hojas, puede ser la primera hoja la imagen, el año donde nació, donde murió, la segunda, ya lo que él hizo completamente. Esa es la primera parte de la evaluación de esto que les estoy hablando. Listo. Ya ahorita les digo en qué consiste la segunda parte. Tengan en cuenta esa parte. Bien, entonces pasamos a otra filosofía, que esta es la primerita, ¿cierto? Esta es una filosofía antigua, va antes que la escolástica y antes que el averroísmo como tal. Y en esta filosofía casi todos eran considerados los filósofos físicos. ¿Mm? Se les llamaba principalmente los filósofos físicos. ¿Por qué eran los filósofos físicos? Porque es que ellos se preocupaban por entender el mundo a través de la naturaleza. ¿Mm? O sea, miraban la naturaleza y frente a eso entonces daban una opinión. Vemos que todo es agua, entonces Tales Mileto decía que el origen de la vida era el agua. Anaximandro que era el fuego, Anaxímenes que era el aire, Heráclito de Efeso que era el movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos filósofos proponían unas ideas del origen de las cosas, del origen de todo, de por qué se daban la naturaleza, por qué llovía, por qué no llovía, por qué habían huracanes, etcétera. Pero todo ese pensamiento filosófico es antiguo, por eso se les llamaban los filósofos físicos. Para rescatar entonces, para terminar ya esta parte de la explicación, porque recuerden que hay una segunda parte, y es además de eso, espere que yo voy corriendo esto acá, ustedes ven una parte con la K o mi cara, o no sé qué estén viendo ustedes allá. En todo caso es que vamos a llegar a la segunda parte de la evaluación, donde además de eso, explicaré en mis palabras qué es lo que significa cada una de estas cosas. Por eso deben prestar mucha atención. Espera porque este se quedó ahí quietico un momentico. No aparece ni mouse ni nada. Así me deja rayar. Ah, bueno. Ahí se me corrió, fue mucho por arriba. Ya dejó rayar. Bueno, vamos a correrla para abajo. La presentación es otro poquito. Bueno, ahí. Vemos con ella ahí porque si la he hecho más parece nos embolata. Esto que les voy a leer entonces eran las posiciones que tenían los filósofos físicos, ¿sí? Principalmente filósofos físicos, donde dan explicaciones de las cosas a través de la naturaleza, ¿sí? Entonces, lo que hay acá es una explicación del hecho como tal, ese hecho se da y a la luz de qué se da. Lo que hacen, vea que acá les muestro ahí 1, 2, 3, 4 y 5. 5, ¿cómo le llamamos a esto? Alegorías, ¿m? Alegorías o juicios. Entonces, el primer juicio dice, la realidad es contradictoria, en su seno se dan elementos opuestos. La realidad es contradictoria, en su seno se dan
elementos opuestos. ¿Cómo así que la realidad es contradictoria? Pues es que la realidad no es lo que uno quisiera, ¿sí? Usted planea su día, pero su día tal vez no sea de esa forma, su día sea de otro. Usted tendrá por planeado ahorita terminar de ver este video, ¿cierto? Y hacer la evaluación, pero tal vez no se le vaya a dar, se le bloquea, tendrá que volverlo a ver, tendrá que volver a mirar la guía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay muchos elementos opuestos y esos elementos opuestos son las cosas que usted no espera. El camino es este, ¿cierto? Usted va en este camino, pero puede, y hay un solo camino, puede ser entablado, pero ahí viene otra persona que viene de la misma situación y pueden, no hay paso ni para allá ni para acá, ¿sí? Entonces ese opuesto termina siendo la contradicción de lo que usted quería hacer. Entonces en esa forma no habría una ejecución de la realidad porque esta es contradictoria. Realidad contradictoria, no somos, es como si estuviéramos, si nosotros planeáramos nuestro destino, entonces mañana no, uno lo que hace es prepararse para el día, voy a hacer esto, tal vez se da, otras veces no se da, o se da de otra forma más chévere, o no se da de la forma más chévere que usted quiera, ¿sí? Sigo acá, vea, dice, el mar es el agua más pura y más corrupta, es potable y saludable para los peces. Para los hombres, en cambio, es impotable y nociva. Yo no me voy a ir a meter en los zapatos del otro, porque no soy capaz de llevar esos problemas, llevándolo a la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces yo no me voy a ir a manejar una situación de la cual no estoy preparado, ni me voy a ir a meter en cosas que no sé, zapatero a sus zapatos, hablando de cosas cotidianas, hablando de naturaleza como tal, pues yo no soy ningún pez para meterme en el agua y convivir con los peces. ¿Sí? No soy nada de esa clase. Y hablando de la realidad como tal, los sociables que somos nosotros, el socialismo como tal, pero no socialismo, sino sociología en la convivencia de los demás, yo no soy quien para juzgar lo que está pasando con los demás. ¿Sí? Por eso esa persona es ese pez el que está enfrentando ese problema. Yo simplemente, si sé del problema, solamente lo sé desde mis zapatos, pero no desde la realidad de él. ¿Por qué? Porque es que la gente es muy tendiente a meterse en lo que no le importa. Y si no es capaz de hacerlo, ¿para qué se va a meter en eso? Bueno, el segundo, los elementos opuestos se necesitan unos de otros. Este es muy curioso porque dice que la enfermedad hace a la salud agradable y buena, el hambre a la hartura, el cansancio al descanso. Voy a explicar solamente de la salud agradable la enfermedad hace a la salud agradable. Pues ¿por qué la enfermedad hace agradable a la salud? Porque es que uno no es feliz enfermo y nosotros queremos siempre estar en confort, ¿sí? En confort de salud, en confort de bienestar en la casa, en confort de tener todo lo que necesitamos. Pero en el caso de la salud es necesaria, ¿cierto? La salud es necesaria cuando nosotros tenemos lo contrario, que es la enfermedad, ¿sí? Entonces, si yo me enfermo, ¿qué quiero? Tener salud. Ninguno quiere tener salud luego o sea, estoy feliz teniendo salud y quiero enfermarme. No, eso es absurdo pensarlo de esa forma. Por eso acá habla de contrariedades, ¿sí? Los elementos opuestos. Lo opuesto de las... Ahorita les cuento que lo que van a hacer con estas cositas. La otra, que es la tercera, dice, la realidad cambia continuamente. Reivindicación de las tesis del movimiento o devenir, precisamente es la aceptación del cambio, la nota característica de la escuela jónica respecto a de la posterior escuela eleática, que niega la realidad del devenir, reduciendo a simple apariencia. Mire, el devenir es las cosas que van a suceder. Por eso hablan acá, por eso acá esto es de Heráclito, por eso hablaba de la tesis del movimiento del devenir. Lo que les explicaba yo ahorita, lo que les explicaba ahorita del camino, ¿sí? Nuestro camino es este, el derecho, mire que va hasta hacia la derecha. Entonces, si este es su camino, ¿cierto? El devenir es que todas las cosas que han de venir, todo lo que ha suceder, nosotros lo tenemos que aceptar. Entonces, si usted va caminando y se encuentra un hueco como tal, ese hueco en la flecha, pues usted tendrá que caer, pero el devenir es que usted tiene que levantarse. La idea frente a esto es levantarse y seguir adelante, volver a salir y continuar su camino.
El devenir no solamente es el camino, el obstáculo que se encuentra en su vida, sino las frustraciones y deseos de conseguir. Ese es el devenir. El devenir es todo lo que está sujeta, todo a lo que está sujeta a nuestra vida. Es como lo que es como si fuese lo que nosotros mereciésemos, por lo que mereciésemos pasar para poder afrontarlo y salir adelante. Esa es la regla del devenir. Entonces, pues, ¿por qué hacen acá una locución o una comparación entre la escuela jónica y la eleática? Porque los jonios hablan de exactamente el devenir, ¿cierto? El devenir, que es este que les estoy planteando acá desde el principio. Y la eleática dice que no se trata de del devenir, sino que cada cual se labra su destino. Usted es propio, usted es dueño de su vida, es decir, que usted es el que se hace el hueco. Es como si se ignorara un ejemplo real, pues que está, como si nosotros hubiésemos planeado de que ahorita en el mes de mayo íbamos a estar durante todo el mes encerrados. O sea, el devenir, eso sería planteado desde la escuela aleática, que lo planeamos, pero el devenir es que esta situación de pandemia nos puso a nosotros en un problema, ¿cierto? Y ese problema nos llevó a nosotros al encierro, pero la pandemia como tal no la creamos nosotros, ¿sí? Ese es el devenir. Bueno, cuarto, cuarto ejemplo, alegoría, dice. El movimiento como rasgo básico de la realidad tiene su origen en el enfrentamiento, oposición o la lucha entre los elementos contrarios. Claro, el movimiento que hay entre la salud y la enfermedad es constante y debe haber. Qué bueno todas las veces tener salud, pero en algún momento vamos a pasar a la enfermedad. Y no todas las veces no toda la vida vamos a estar en enfermedad, vamos a tener salud. Entonces ese es el movimiento cíclico de nuestra vida, pero sí a nosotros, más no en la vida ni en la muerte, porque entonces estaría yo contradiciendo lo que dije al principio, que nuestra vida tenía un inicio y un final. Entonces acá el cuarto, que es como básico, el movimiento es como básico de la realidad, tiene oposición o lucha entre elementos contrarios, día y no, empleo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Vuelvo y lo repito, usted no todas las veces va a estar enfermo, no toda su vida va a ser desempleado, no toda la vida va a ser empleado, etcétera, etcétera. Entonces, esos ejemplos son los que ahorita vamos a que ustedes la segunda parte de la hablación. Y el quinto es, existe un orden, armonía o síntesis de contrarios que da lugar a unidades y dinámicas de un orden superior que la de los elementos opuestos. Esta idea de una legalidad que rige el movimiento y el enfrentamiento entre opuestos recibe el nombre de dialéctica y será reconocida y bien valorada por filósofos tan importantes como Hegel y Marx. No hay que confundir esta noción de dialéctica con la de Platón, noción que en este último autor se refiere al tipo de conocimiento antes que a un orden interno de la naturaleza. Una armonía invisible es más intensa que otra visible. Una armonía visible es más intensa que otra visible. Una armonía visible es más intensa que otra visible. ¿Por qué? Porque es que esa armonía visible, vea, una armonía invisible, esa armonía visible para usted es cotidiana. Entonces, retomando acá la dialéctica de las cosas de la que habla acá estos filósofos Hegel y Marx, la dialéctica de las cosas consiste simplemente en que lo que yo tengo, lo siento como mío, parte, o sea, por naturaleza sentimos que esas cosas son de nosotros, pero si no lo sintiésemos de esa forma, lo sentiríamos como la necesidad de tenerlo, ¿sí? Entonces, por eso hablan acá de Marx y de Hegel, porque es que son filósofos que terminan hablando de la necesidad, pero hacia lo material, ¿sí? Hacia el deseo de tener las cosas. Pero entonces no podemos confundir con la de Platón, porque Platón simplemente habla de la idea de tener las cosas, más no de tenerlas. Por eso hay dos momentos que habla el pedacito ahí. Pero lo importante de este quinto punto es lo invisible.
porque lo invisible es más espectacular que lo visible, porque lo visible usted lo ve, lo toca y lo desea tener, ¿cierto? Lo desea tener y lo tiene, un ejemplo así. Pero lo invisible como tal es muy difícil de conseguir, ¿cierto? Es muy difícil de conseguir. Entonces, una idea para eso, una idea para que no me la vayan a copiar, es lo que sigue. Entonces, ¿qué es invisible para nosotros? El alma, ¿cierto? El alma no es visible. Entonces, los ojos son el espejo del alma y entonces por medio de los ojos se conocen a las personas y de esa forma las entendemos, pero no le vemos el alma a la persona. Entonces, si imagínense uno pudiera ver el alma. Entonces, al ver el alma de las personas, pues sacaríamos un poco de nociones científicas o éticas o morales sobre la persona simplemente diciendo, déjenos ver su alma. Es como si el amor está en el corazón, ¿cierto? Entonces, el amor no está en el corazón, tendríamos que hacer análisis. Ahora, filosóficamente, este segunda, ya para mostrarles lo de la evaluación, filosóficamente usted va a hacer en la tercera hoja, primera hoja es la imagen de uno de los filósofos que les mostré arriba. La segunda hoja va a explicar sobre ese filósofo. Y en la tercera hoja usted va a dar un ejemplo. Solamente el ejemplo, no necesita explicármelo. No necesita explicarme el ejemplo. Sobre cada una de estas. Sobre cada una de estas situaciones, sobre esta, cinco, vea, simplemente un ejemplo, ¿sí? Yo le di ejemplos, usted simplemente va a inventarse sus ejemplos, me los coloca ahí, si no acierta bien, pues entonces le pongo mala nota, si acierta bien, le pongo sus cinco. Ahora, si los quiere explicar para que diga, ay, no, es que si el profesor no le explico, no lo entiende, pues entonces lo escribe, para que yo lo pueda entender. Eso es todo lo que consiste el trabajo de esta semana. No les voy a poner trabajo de cátedra esta semana para que me hagan bien esto. Listo. Entonces, que tengan buen día. Que estén muy bien. Voy a dejar de compartir. Vean el video otra vez para que puedan tener mejor entendimiento. Por eso es bueno los videos. Usted lo ve así, aprenderse la canción de esas que nos gusta escuchar a veces. Que estén bien. Dios los bendiga. Que les vaya bien el resto del día. Bueno. Chao, chicos.